todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Felipe de Medici. Él sería el príncipe heredero del Gran Ducado de la Toscana y sería conocido en la corte florentina como Don Felipe, pero pese a ser un niño muy deseado por sus padres, pronto demostró ser un tanto delicado y enfermizo, algo que acabaría provocando una serie de intrigas palaciegas y una crisis sucesoria. Esta biografía es realizada por petición de Marc Rubio, Martín y María Cáceres. Felipe de Medici y de Asburgo-Jagellon nació el 20 de mayo de 1577 en la ciudad de Florencia, en el Gran Ducado de Toscana, actualmente en Italia. Fue hijo del Gran Duque Francisco I de Medici y de la primera esposa de este, la Gran Duquesa Juana de Asburgo-Jagellon, también conocida como Juana de Austria. El matrimonio tuvo 8 hijos en común, siendo Felipe el séptimo de sus vástagos. El nacimiento del niño fue una gran alegría para sus padres, debido a que los grandes duques tan solo habían tenido hijas para entonces, convirtiéndose así Felipe en el único hijo varón que llegó a tener el matrimonio. Su llegada al mundo sería muy celebrada por todos, menos por la amante de su padre, la noble italiana Bianca Capello, ya que ésta ambicionaba ser la esposa del Gran Duque Francisco y que su hijo Antonio se convirtiese en el heredero del Gran Ducado de la Toscana. Su medio hermano Antonio había nacido tan solo un año antes que Felipe, pero sería un niño que creció apartado de la vista de todos y alejado de las intrigas palaciegas, algo que alimentó los rumores que decían que realmente Antonio no era hijo del Gran Duque Francisco, sino que era hijo de una de las criadas de Bianca Capello y que había sido adoptado por ambos amantes. Incluso otra versión sugiere que realmente era hijo de unos campesinos y que su madre Bianca había fingido el embarazo para intentar así dar un hijo varón a su amante el Gran Duque, siendo una trama que sería descubierta poco después por el propio Francisco I de Medici, pero aún así el gobernante decidió perdonar a su amante y reconocer a aquel niño como hijo propio. La felicidad por el nacimiento de Felipe duraría poco, debido a que el recién nacido pronto mostraría ser un niño muy débil y enfermizo, además de que había nacido con una ligera hidrocefalia. El bautizo del príncipe sería un acontecimiento muy celebrado por el pueblo florentino, y en ese momento recibió su nombre en honor a su padrino, el rey Felipe II de España. Casi un año después de su nacimiento, su madre, la gran duquesa Juana de Austria, falleció tras haber sufrido de una aparatosa caída por las escaleras cuando se encontraba de nuevo embarazada, sufriendo así un parto prematuro que le acabaría provocando una incontrolable hemorragia. Según los rumores de la época, aquel accidente había sido a propósito, siendo ideado por su propio marido, el Gran Duque Francisco, para así poder enviudar y casarse con su amante Bianca Capello, casándose la pareja poco después de haberse producido la muerte de Juana de Austria. Tras la muerte de su madre, Felipe permaneció en la corte florentina, donde sería conocido como Don Felipe, pero él sería un niño que tenía que estar constantemente atendido por sus niñeras y criados ante la debilidad que presentaba, además de que solía enfermar con mucha facilidad. En una ocasión, el príncipe enfermó rápidamente y de gravedad, tanto que acabaría falleciendo el 29 de marzo de 1582 a los 4 años de edad en la ciudad de Florencia. Su repentina muerte
ocasionó que pronto surgiese una serie de rumores que decían que el niño había sido envenenado por su madrastra Bianca Capello, para que así el hijo de ésta se convirtiese en el nuevo heredero del Gran Ducado de la Toscana. Ante tales rumores, el cuerpo del niño fue sometido a una autopsia y los resultados no fueron concluyentes, desconociéndose el motivo exacto de por qué había fallecido, aunque según recogen los escritos de la época, los médicos que le practicaron la autopsia abrieron el cráneo del niño para examinar la hidrocefalia que padecía y lograron llenar casi un vaso con el líquido que éste tenía acumulado en la cabeza. Tras la muerte de Felipe, su padre, el gran duque Francisco, presentó a su otro hijo, Antonio, como su sucesor, pero este siempre sería visto como un bastardo y no logró convertirse en gran duque de Toscana tras la muerte de su progenitor, siendo su tío Fernando quien se convirtió en el nuevo gran duque tras la muerte de Francisco I de Medici en el año 1587. Los restos mortales de Felipe descansan en la capilla de los Medici de la Basílica de San Lorenzo de Florencia, y en el año 2004 su cuerpo fue sometido a un estudio donde se pudo comprobar que su cráneo era ligeramente más grande que el de un niño de su edad, confirmando así que el príncipe había sufrido de hidrocefalia. No hay mucho más que decir sobre Felipe. Él fue el ansiado heredero varón que tanto deseaban sus padres, pero para la gran desgracia de estos, el príncipe sería un niño demasiado delicado que tenía pocas posibilidades de llegar a edad adulta al ser tan frágil. No se sabe si el príncipe murió a causa de su mala salud o si Bianca Capello tuvo algo que ver con su fallecimiento, pero lo que se pudo comprobar con su autopsia y el posterior estudio de sus restos mortales es que el niño presentaba cierta hidrocefalia. Felipe tuvo la desgracia de ser un niño delicado y de haber nacido en una corte llena de intrigas palaciegas, ambición y de muertes misteriosas, convirtiéndose en una verdadera amenaza para algunas de las personas que ansiaban el apoderarse del control, ya fuese su madrastra Bianca Capello o su propio tío, el gran duque Fernando I de Medici, quien también acabaría siendo sospechoso de haber estado detrás de las inesperadas muertes de su hermano Francisco y de su cuñada Bianca. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Felipe de Medici. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis otros casos de hidrocefalia dentro de la realeza o de la nobleza. Y con esto me despido. Hasta la próxima.